Tribunal Constitucional. Pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 16 de marzo del 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Bucholajani e integrada por los magistrados señores Fernando Calle Cayén y Gerardo Ecocruz. Secretaria de sala, doctora Janet Montalvo. Muy buenos días, abogados. Pueden tomar asiento. Vamos a dar inicio a la audiencia de sala 1 programada para esta fecha. Voy a dar cuenta de las causas, señorita relatora. Causa número 27, expediente número 5345-2011, proceso de amparo. Seguido por Carlos Percy Condori Aranya contra el servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa, S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante. Solicita informar en causa propia el doctor Carlos Percy Condori Aranya. Señor abogado, usted hace uso de la palabra. Señor presidente, distinguidos magistrados del Tribunal Constitucional, es la segunda vez que vengo a informar sobre esta causa. La primera fue sobre la procedencia liminar, en la que el tribunal se pronunció respecto a que se admita esta demanda de amparo que se pone sobre el voto. Voy a tratar de resumir los hechos y el sustento de mi agravio constitucional. El que expone, el que informa, fue elegido miembro del directorio de la empresa Sedapal, que es símil de la empresa Sedapal de Lima, con la idea de que los propietarios son las municipalidades provinciales y distritales de Lima. Fui elegido como miembro del directorio, de la que designan 2 representantes las municipalidades de los 5 miembros del directorio. Fui elegido por el accionariado minoritario, 30% aproximadamente. Es aquí donde empiezan aparentemente los problemas en esta elección. No fue bien vista, bueno, desde el punto de vista político y elección. Porque hubo de parte de una fiscalización de la empresa, al interior de la empresa, y surgió de que removimos al gerente debido a manejos irregulares, lo que ocasionó que la Junta General de Accionistas, conformada por los alcaldes, convocaran a una junta en la que se de la remoción del gerente. Dimos las explicaciones y el resultado de esa junta, el acuerdo fue remover a los 2 directores. Un hecho que no fue materia de orden del día en septiembre del año 2008. Lógicamente fue tachado porque era nulo ese acuerdo por recursos públicos, lógicamente inviable. No contento con esto, solicitaron una convocatoria judicial ya para el enero del año 2009, los miembros de la Junta General de Accionistas. En esta Junta Judicial sí colocaron en orden del día la remoción de 2 directores de la empresa Sedapal, entre ellos yo, y el reemplazo de estos. Sin embargo, en esa Junta General de Accionistas llevada en enero del año 2009, a solicitud de uno de los miembros de la Junta, un alcalde de Carabalí, que solicita que se expongan las razones y motivos por los cuales deba removerse a estos 2 directores, simplemente dirige la Junta, señala de que el orden del día es la remoción y no la explicación ni la motivación de la remoción de los 2 directores. Y se lleva la votación para la remoción de los directores y somos removidos. Inmotivación de acuerdo. Previamente ello no se me notifica absolutamente de nada, ni de la convocatoria judicial, ni del acuerdo de junta, y hasta la fecha incluso, ni del acuerdo propiamente de esa junta irregular, de la segunda junta irregular en todo caso. Interpongo amparo en los primeros meses del año 2009, fue declarada improcedente liminarmente, confirmada en la Sala Superior, llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como les indiqué al comienzo, ordenó de que se admita la demanda porque existen evidencias, y lo dice en el fundamento sexto de esta resolución. En tal sentido, el Tribunal Constitucional estima recordar que el rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la demanda.
Lo que, como ha quedado explicado supra, no ocurre en el caso de otros. En mi caso, ordenaron que se admita y que se pronuncie sobre el tema. Muy bien. Vuelve al juzgado de primera instancia y el juzgado emite sentencia. Ya sobre el fondo. ¿Qué señala? El razonamiento que hace señala de que la empresa Sedapal es una empresa privada. Solo porque el hecho de que sea Sedapal S.A. es una empresa privada para el juez. Y que le es aplicable la Ley General de Sociedades. Nada más. Y que por lo tanto, dentro de la Ley General de Sociedades, es facultad de los miembros de la Junta General de Accionistas remover a los miembros del directorio. Por lo tanto, como era su facultad, podía remover. Pero sin embargo, en esta sentencia es rescatable un quinto considerando. ¿Qué dice el juez? Dice el juez, si bien se ha acreditado que el acuerdo de la Junta ha sido sin dar explicaciones, sin motivar, pero también es necesario indicar que la Ley General de Sociedades los faculta para remover el decreto. Lo rescatable sí señala que se ha afectado un derecho fundamental, la inmotivación de un acuerdo. Muy bien. Declara infundada la demanda, sube a la sala superior y la sala superior, en un sentido totalmente diferente, dice: muy bien, el demandante ha señalado que ha sido miembro del directorio, por lo tanto su remoción es ilegal por la afectación de derechos fundamentales, pero su periodo de 3 años, que era desde noviembre del 2007 hasta noviembre del 2010, ya venció. Por lo tanto, la afectación es irreparable y sustracción de la materia del cargo procedente. Muy bien. Y declara el procedente de la demanda, y este es el agravio en el que yo considero que aquí se ha evidenciado la aplicación de derechos fundamentales: derecho a la defensa, inmotivación de acuerdo y, por lo tanto, violación del debido proceso. Evidente. Y la sala superior no ha aplicado el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, segundo párrafo, que establece que cuando exista irreparabilidad expresamente de derechos fundamentales, debe haber un pronunciamiento del juzgador. ¿Cuál es la finalidad? Es la finalidad del Estado y la finalidad de la asistencia también del Tribunal Constitucional, que es el respeto a los derechos fundamentales. Cuando exista evidencia del abuso de poder, como en el caso mismo, afectando los derechos fundamentales, así haya sido irreparable, debe haber un pronunciamiento expreso que cae fundada la demanda, no con la finalidad de volver las cosas a su estado anterior, sino con la finalidad de evitar el abuso del poder, como en el caso de otros. Y ese acuerdo ilegal, abusivo, sigue causando efectos en mi persona. ¿Por qué? Porque el Decreto Supremo 08/2006, que regula la actividad del FONAFE, impide que un director que ha sido removido de una empresa pueda ser elegido nuevamente. Es un impedimento. Y hasta ahora sí causando efectos este acuerdo ilegal, abusivo, que impide ser director de una empresa del Estado. Entonces, yo vengo y el constitucional para que el Tribunal Constitucional, en respeto a los derechos fundamentales, se pronuncie sobre el fondo de la materia. Señor abogado, ¿el decreto supremo qué número es? 085-2006-EF, Economía y Finanzas, artículo 25-A. Es el impedimento para volver a ser director de una empresa de Estado. 2005, ¿no? 2006. 85 está en mi recurso. Señor abogado, ¿usted a quién representaba en el directorio de Sedapal? Representaba a las municipalidades, a las municipalidades, pero solo eran 2 representantes de las municipalidades de los 5 miembros del directorio. Y yo fui elegido por los accionistas minoritarios, un 30%. Y evidentemente existía una animadversión del otro 70% de alcaldes que no estaban de acuerdo con mi elección, y más aún cuando empecé a hacer actividades de fiscalización. Y a estas alturas, transcurrió tantos años, me dan la razón, porque la Contraloría ha establecido efectivamente que lo que denuncié en su momento, que la Contraloría, que ahora control, era cierto. En mi caso,
Mi caso no es único porque existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto. En el caso de Ramos, expediente 603-2004, en el fundamento 4, señala: este colegiado considera que al margen de que en el presente caso exista sustracción de la materia por irreparabilidad de los derechos reclamados, es necesario, en atención a los fundamentos precedentes y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, declarar fundada la demanda, no como el objeto de irse las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales, lo cual es imposible, pero sí con el propósito de evitar que conductas como las aquí descritas se vuelvan a repetir. Señor abogado, el magistrado Gerardo Beto, bueno, lo que me preocupa es que en el caso que usted tenga la razón, usted mismo está alegando que está pidiendo una suerte de amparo innovador, que en realidad es un saludo a la bandera porque se declara fundado para que no ocurra a futuro nuevos sucesos. Su pretensión debe ser resarcitoria en todo caso. ¿Qué es lo que está pidiendo si es que hay un acto lesivo y el amparo pretende resarcir ese acto lesivo? ¿Qué es lo que pretende? ¿O ya hay irreparabilidad? Simplemente había una sentencia que se llama amparo innovativo que está lo que estoy invocando en el segundo párrafo. Leyendo la duración, lamentablemente, este proceso no atribuible a mí, en mi demanda de amparo, coloco justamente la exigencia de este segundo párrafo del primer artículo del Código Procesal Constitucional, que es la diferencia que existe con la ley de 1006 del Sport, ¿no? La innovación, una de las innovaciones positivas en defensa de los derechos fundamentales. Pero lo que pido en concreto no es volver a ser director, es imposible, ¿no? Lo que pido en concreto es que los efectos que ocasiona este acuerdo irregular, ilegal, arbitrario, no continúen en mi caso. Es decir, debe ser declarada, por supuesto, debe ser declarada ineficaz o nulo ese acuerdo con respecto a mí. Está claro, señor abogado. ¿Algún otro aspecto? Sí, no solo existe estos precedentes, si se quieren, razón similares en el caso, como en el caso de Ferraro, en el 603-2004, proceso de amparo. También existe el de Marcial Unchan Briones, expediente 4530-2008, el expediente de Víctor Rodríguez Domínguez, 590-2007, que se pronuncia en el mismo sentido, la aplicación del segundo párrafo del primer artículo del Código Procesal Constitucional, porque hay necesidad de que en respeto a los derechos fundamentales de las personas existe un pronunciamiento expreso. Esa es la razón del amparo, y esa es la razón del exigencia original. Muchas gracias. Vista la causa al voto. Causa número 30, expediente 5422-2011, proceso de habeas corpus, seguido por Héctor Manuel Lincopi Beni contra la fiscal adjunta provincial del quinto despacho de decisión temprana del Ministerio Público. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Lucía de Jesús Guamán Pisa, por la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Señorita abogada, podría hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En representación del Ministerio Público solicito se confirme la sentencia de vista, se confirma la sentencia de primera instancia que declara improcedente la demanda de habeas corpus. El favorecido ciudadano chileno, el señor Héctor Manuel Lincopi Beni, señala que se ha vulnerado su derecho a la libertad individual por cuanto es detenido de manera arbitraria. Sin embargo, en principio es de señalar que el desfavorecido fue detenido en flagrancia. Los hechos son los siguientes. El 1 de octubre, aproximadamente a las 4 de la tarde, el ciudadano Lincopi Beni deja el cuidado de su vehículo a un menor de edad. Luego de volver de las compras que estaba realizando en la ciudad de Tacna, se percata que habían sustraído parte del vehículo a unos presuntos ladrones, y él increpa al menor de edad y ejerce violencia sobre él, e incluso le obliga a que se introduzca el menor al vehículo del favorecido para que el menor le guíe donde se encontraban los presuntos ladrones. Es en ese momento en que la policía interviene porque había comunicado a los colaboradores de que el menor de edad estaba siendo maltratado por un ciudadano chileno. La policía, el suboficial Pari, le ordena al favorecido
de que deje que el menor se retire del vehículo, que saque el menor del vehículo. Y el favorecido se niega a obedecer la orden de la policía, e inclusive se resiste a acatar la orden y se inicia un procedimiento de la policía con el favorecido. Es en esa circunstancia en que el favorecido es detenido en flagrancia, por cuanto se estaría vulnerando tanto la libertad del menor como la presunta comisión de delito de coacción, y también habría resistencia a la autoridad. Es en ese momento que el favorecido es detenido por la policía y se comunicó de manera inmediata al Ministerio Público. Eso ocurrió a las 4 de la tarde del día 1 de octubre del año 2011. Luego de eso se constituyó la representante del Ministerio Público, que es la señora fiscal demandada, que luego de tomar las declaraciones a todas las personas que estuvieron involucradas en estos hechos, el día 12 de octubre, al mediodía, se dispone su inmediata libertad, antes del cumplimiento de las 24 horas que establece tanto el artículo 2, inciso 24, capítulo F de la Constitución, como el artículo 264 del Código Procesal Penal, porque estamos en la ciudad de Tacna, donde se aplica también el nuevo Código Procesal Penal. De esta forma, el favorecido fue detenido porque había cometido un delito de flagrancia, y se ha cumplido también los presupuestos que establece el Tribunal Constitucional en cuanto a la inmediatez personal y territorial, porque estuvo él en el lugar de los hechos y en ese momento se estaba ejerciendo la coacción y la resistencia de las autoridades policiales. De esta forma no se ha vulnerado su libertad individual, y a la fecha él está siendo investigado en libertad por la señora fiscal demandada, de acuerdo a las atribuciones que tiene la señora fiscal con la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. O sea, en esta etapa se trata de una investigación fiscal. Sí, sino que él cuestiona el momento en que fue detenido, pero fue detenido por flagrancia, pero ya fue liberado en el plazo que establece la Constitución y la ley. Por los fundamentos expuestos, solicito se confirme la sentencia de vista y se declara improcedente la demanda de habeas corpus. Se la causa al voto. Causa número 31. Expediente 5424-2011, proceso de amparo, seguido por Néstor Ortega Segarra contra la Red Asistencial Seguro Social, El Salud Juliaca 1 y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante y el doctor Humberto Luis Valera Calderón. El doctor Humberto Valera Calderón. Pasemos a otra cosa. Causa número 34, expediente 5489-2011, proceso de cumplimiento, seguido por Mariela Lourdes Vizcarra Cerro contra la SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Jaime Aníbal Salas Medina, y por la parte demandada la doctora Mariana Marcela Kanashiro Kushike. Señor presidente, señores miembros de este honorable tribunal. La patrocinada es una trabajadora de la SUNAT que fue irregularmente cesada hace más de 10 o 12 años dentro de los denominados legalmente ceses irregulares que se perpetraron en el gobierno dictatorial anterior. La demandante y patrocinada siguió el procedimiento señalado por la propia ley de 1703 y fue considerada en el Decreto Supremo 028/2009, que publicó el cuarto listado de los trabajadores que tenían derecho a la reincorporación, que fue la opción que ella tomó para lograr su reincorporación. Es más, cuando esto sucede, la SUNAT remite oficios a varios oficios, no uno ni dos, sino más de uno, comprendiendo a mi patrocinada dentro de trabajadores que tenían derecho y plaza presupuestada vacante para ser reincorporados. Ella no siguió, junto con otros trabajadores, una demanda, también trabajadores de la SUNAT, es una demanda de cumplimiento exactamente igual,
Estos trabajadores, que son el número de 10, han obtenido sentencia favorable que ha quedado como sentida ejecutorial en la cuarta sala civil de la Corte Superior de Lima. Y esos trabajadores están comprendidos dentro de ese oficio, en el cual se señalaba que existían 39 plazas presupuestadas y vacantes. Es más, y eso lo digo momentáneamente, estos trabajadores tuvieron reserva de plaza, recibieron una medida cautelar y con la cautelar lo reincorporaron, y sobre esa base también de la cautelar, tomando como referencia corroborativa. La corroboración, dice la Real Academia de la Lengua, significa la reafirmación o simplemente el mejor esclarecimiento de nada más, pero no significa el reconocimiento del derecho. Eso lo vamos a aclarar, sin embargo, más adelante. La señora Mariela Vizcarra no reinterpuso su medida cautelar, lamentablemente fue rechazada, pero no siguió por razones de salud, no pudo hacerse presente para el periodo de la cautelar y esperó que se pronunciara el Poder Judicial, la primera y segunda instancia, sobre el fondo del asunto. Existen varios oficios y que oran en el expediente municipal en los anexos 12, 8 y 9, en los cuales la SUNAT reconoce la existencia y la reserva de esas plazas. Y como oficios, tomando esos oficios como prueba indubitable, como prueba objetiva, irrebatible, la sala confirma la sentencia de primera instancia que declaró fundada la acción de cumplimiento. En el caso de la señora Mariela, de Lima Taucinada, lamentablemente, le digo, la sala y el juez no admitieron la cautelar, pero eso no ha impedido naturalmente que siga el proceso para que se pronuncie sobre el fondo. La sentencia de primera instancia declara improcedente la demanda, considerando que no ha cumplido con los requisitos establecidos por una resolución del Tribunal Constitucional, en el sentido que para que proceda la acción de cumplimiento, el proceso de cumplimiento, tiene que ser un mandato vigente, un mandato inequívoco, un mandato no complejo, un mandato individualizado, etc. En la demanda, tanto de los compañeros que han sido reincorporados, compañeros de la Constitucional, como en la demanda misma, que constituye cabeza de este proceso, uno a uno se señalan los requisitos que cumple el patrocinado. Sin embargo, el juez declara improcedente porque indica que no se ha cumplido. Así, políticamente dice, no ha cumplido con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional y por tanto la es improcedente. Se apela, ¿y qué dice la sala? La sala dice, en sus considerandos, se pronuncia sobre si existe plaza o no existe plaza, sobre si existió cautelar o no, sobre si se corroboró o no, vale decir, los considerandos de la sentencia de segunda instancia se pronuncian en el fondo del asunto. Pero la parte resolutiva declara confirmar la sentencia de primera instancia que la declara improcedente. Es decir, una clamorosa, ostensible incongruencia y contradicción, no solamente en el contenido de la sentencia que ahora es materia de este agravio constitucional, sino en relación a la sentencia misma de primera instancia. Es importante señalar que en cuanto al fondo del asunto, no solo se ha acreditado con pruebas la existencia de plaza, sino que este Tribunal Constitucional tiene varias resoluciones donde se reconoce directamente
el derecho a la reincorporación de acuerdo con la ley 27.803 y con la ley 29.059, sobre todo esa última, que establece que ya no es requisito la condicionalidad, sino que se puede proceder, ya no, aquí yo tengo la sentencia del Tribunal Constitucional número 3954/2007, en la que el tribunal dice: en el presente caso, el tribunal considera que el mandato contenido en la resolución de referidas cumple los requisitos mínimos comunes que establece el fundamento 14 de la sentencia de la 168. No han sido derogadas, contiene un mandato claro, etc. Lo que he explicado. Bien, el considerando 9, segunda parte, dice: en el presente caso, al igual que en las sentencias 7984/2006 y 8253/2006, la condición del mandato se encuentra cumplida, es decir, se ha comprobado la existencia de plazas o superplazas vacantes, ya que el documento denominado ajuste organizacional del Servicio Parlamentario del 2 de julio demuestra la existencia de plazas. Es decir, casi exactamente igual al caso Subritis, solo que en el caso Subritis existen varios oficios remitidos por los mandos del Ministerio de Trabajo, no solo reconociendo la existencia de plazas, sino incluso comprendiendo el nombre del profesional dentro de dichos oficios. Es importante, señor presidente, señor miembro del tribunal, que ustedes se percaten con la vista del expediente que desgraciadamente tanto el juez que ligeramente se ha pronunciado sobre la parte procedimental y no sobre el fondo, como la sala han incurrido pues, en una motivación irrespetuosa, incompleta, no han valorado la prueba, han tratado el proceso, en fin, se ha producido una clamorosísima falta, transgresión a la tutela jurisdiccional del individuo. Quiero señalar complementariamente a esto algo sumamente importante que ha surgido acá. La SUNAT viene sosteniendo que no existen plazas vacantes. Sin embargo, en la memoria del 2010, la Superintendencia Nacional de Contribuciones dice lo siguiente: al cierre del ejercicio 2010, el total de contratos bajo modalidad de contratos administrativos de servicios es de 820. De otro lado, el número de renuncias de trabajadores durante el año 2010 asciende a un total de 243, mostrando un incremento significativo con respecto al 2009, cuando se presentaron 124 renuncias. Y agrega, vinculado a este tema, se evidencia la falta de un número adecuado de trabajadores en la SUNAT, lo cual se hace más álgido en determinadas áreas de la institución. Es decir, señor presidente, señores miembros del tribunal, más clara no puede ser la demanda interpuesta por mi patrón Sinada, por lo que ruego al tribunal que en sede de instancia declare fundada la demanda previamente revocando las sentencias de segunda y se ordene la reincorporación como lo establece la ley de servicios de 803 en cargo igual al que venía desempeñando en el lugar en que trabajaba o en otro similar, como ha sucedido con varios trabajadores que han sido reincorporados. Buenos días. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia referida en el expediente número 0568-2005-PCC, ha establecido con carácter de precedente vinculante cuáles son los requisitos mínimos que debe contener toda norma legal en cuanto administrativo, a efectos de que su mandato pueda ser exigido a través de la garantía constitucional de cumplimiento. Requisitos cuáles, si me permite, paso a exponer a continuación. En primer lugar, debe ser un mandato vigente. Asimismo, dicho mandato debe ser cierto y claro, es decir, debe de inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. No está sujeta a controversia compleja de interpretación dispar,
ser asimismo de ineludible o voluntario cumplimiento y finalmente ser un mandato incondicional. Sobre la base de lo expuesto, en particular, la Ley 26.803 y sus normas conexas y complementarias no contienen un mandato incondicional, toda vez que han establecido una serie de requisitos para efectos de llevar a cabo la ejecución del beneficio de reincorporación laboral, los mismos que corresponden, en primer lugar, a encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores de Estados Unidos. El proceso de cumplimiento no es la idónea para dilucidar la posible controversia. Sin prejuicio de lo expuesto, debo señalar que para efectos de la ejecución del beneficio de reincorporación laboral, la SUNAT remitió, si bien, perdón, en un primer momento remitió la existencia de plaza presupuestada y vacante de la institución a través de oficios que obran en autos. Previa verificación de la existencia real de plazas, la SUNAT dio cuenta que no contaba con plaza presupuestada y vacante a la fecha de emisión de los citados oficios, por lo que ha sido o ha existido la imposibilidad material jurídica, ¿no?, de reincorporar a los ex trabajadores que se abocaron al citado beneficio. De conformidad con el procedimiento establecido en la resolución ministerial número 374-2009-TR, modificado por la resolución ministerial número 005-2010-TR. Por estas consideraciones es evidente que no ha existido renuencia negativa por parte de la SUNAT en reincorporar a la demandante, sino por el contrario, en este caso no se ha cumplido con el requisito de la existencia de plaza presupuestada y vacante en la institución, lo cual ha sido oportunamente comunicado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es el responsable de ejecutar el programa de acceso a beneficios regulado por la Ley 26.803. En ese sentido, es que solicito se declare improcedente la demanda o infundada. Muchas gracias. Hablar brevemente, vamos a agradecer. Señor presidente, tanto la demanda de los compañeros de mi patrocinada que ya están trabajando con resolución firme, como en la demanda en materia de este agravio constitucional de este proceso, se dice exactamente lo siguiente: de los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para el proceso de cumplimiento, es mandato vigente porque está vigente la ley 27.803, 29.059 y resolución 034. Es un mandato de cierto y claro porque las normas referidas ordenan taxativamente la reincorporación. Se tratan de mandatos directos sobre una situación concreta de carácter laboral constitucional. Es de ineludible y obligatorio cumplimiento por parte de la demandada porque la ley se cumple como las resoluciones judiciales, de conformidad con lo que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus propios términos, sin interpretaciones en ninguna clase. La Ley 27.803 y el reglamento condicional cumplido de la existencia de plazas vacantes. Eso fue modificado por la Ley 29.059, en que dice ya no es necesaria esa condicionalidad. Digo esto sin perjuicio de valorar las pruebas, los oficios que envió la SUNAT, en las que, repito, consigna incluso el número de vacantes y el nombre dentro de esa relación de mi patrocinado. Y finalmente es un derecho individualizado con el DNI, para decirlo de manera más concreta. Finalmente, señor presidente, yo creo que tanto la ley del Código Procesal Constitucional como la ley orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil establecen que es obligación de los abogados y de las partes litigar con lealtad. No se pueden distorsionar los hechos ni pretender conducir el criterio de los juzgadores por caminos equivocados o por falacias. Acá, de lo que se trata simplemente es del reconocimiento del derecho sobre una base objetiva, la existencia de plazas, mediante incluso un último memorándum, que es una última memoria que acabo de referir. Y en el peor de los casos, si quisiéramos referirnos únicamente al aspecto procesal, esto adolece de vicios insalvables y clamorosos que deben ser corregidos, si así fuera el caso. Por
Por eso es que yo estoy planteando que en sede de instancia este tribunal, valorando las pruebas y aplicando incluso no solo el criterio ideológico, el fundamento de justicia, sino el criterio sum lege que establece la ley del 1903 y 2959, declara en justicia la igualdad, el principio de igualdad que establece la Constitución, porque en esa situación se encuentran no solamente estos ex compañeros de patrocinado, sino muchos trabajadores que ya han sido vinculados a lo largo y ancho del país, porque no olvidemos que esta ley ha dado lugar a más de 4.600 acciones judiciales que se siguen retirando del Poder Judicial con este Tribunal Constitucional. Respecto a la ley 2959, debo señalar que en ningún extremo de la norma se establece, o mejor dicho, se elimina el requisito de la plaza presupuestada y vacante a fin de llevar a cabo la ejecución del beneficio de la reincorporación laboral. Lo que señala la cuarta disposición final y transitoria es, o busca, por decirlo así, que no exista ningún tipo de impedimento para que los trabajadores puedan acceder a los beneficios regulados en la ley 27.403. Pero en ningún momento se puede observar de la propia norma que existe una derogación de la plaza presupuestada y vacante. En el caso particular, en lo que respecta al beneficio de reincorporación laboral, debo señalar que no solo es necesario, es fundamental la existencia de este requisito para poder materializar este beneficio, lo cual en el caso de autos no ocurre, toda vez que la SUNAT no cuenta con plaza presupuestaria y vacante, lo cual ha sido comunicado oportunamente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por estas consideraciones es que debe quedar claro que no existió renuencia negativa por parte de la institución de reincorporar a la demandante. Todo lo contrario, no se ha cumplido con los requisitos establecidos en la precitada ley para estos efectos. Vista la causa, Una pequeña reclamación, presidente, por favor. tendríamos El que... directo de la anterior disposición. ¿Podría usted comunicarlo por escrito? Ya, muchas gracias, señor presidente. Causa número 42, expediente 47-2012, proceso de amparo, seguido por Justo Yauri Magaño contra Extrata Pintaya S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor César Augusto Tazaico Pardo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor magistrado, muy buenos días. En efecto, viene una revisión del recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Yauri Magaño contra la sentencia de vista que declaró infundada la demanda. En concreto, el derecho supuestamente vulnerado es el derecho al trabajo toda vez que había existido un despido fraudulento. Léase en interpretación del Tribunal Constitucional, sería una causa inventada o se habría vulnerado el principio de tipicidad al estar debidamente tipificada. Al respecto, somos bastante empáticos en señalar que las partes imputadas sí se encuentran debidamente señaladas en el Reglamento Interno del Trabajo y por ende no existe un despido fraudulento. En todo caso, habría que hacer una necesaria mención a los hechos que motivaron el procedimiento de despido. En efecto, el día 9 de julio del año 2008, el demandante, ejerciendo sus labores, tenía que transportar o movilizar desde el inicio del campamento minero, porque esto sucedió en el mismo centro de operaciones, en el tajo abierto de nuestra representada. Él tenía que movilizar al personal que va a manejar los cargadores frontales y hacer el relevo y el cambio respectivo. La primera falta que incurrió fue que él, de manera unilateral, transportó al personal antes de tiempo. Es el primer error. Seguido, existen normas expresas que regulan el tránsito en el campamento minero. No obstante, él las incumplió de manera bastante arbitraria y se acercó bastante cerca a otros cargadores frontales. Yo quiero que por un momento imaginen la magnitud y el tránsito de este centro de operaciones mineros. No se trata de calles tan ligeras y livianas como podemos encontrar acá, ni siquiera lo que podría ser en una carretera de alto tránsito
En el campamento minero, por decirles, señores magistrados, que el tamaño de una llanta es aproximadamente el fondo de la pared que ustedes están en estos momentos. Solo una llanta, de manera tal que el ancho de estos cargadores frontales aproximadamente es desde la pared y hasta un poco más. Y si yo fuera, imaginemos, el operador de dicho camión, estoy ubicado así y no tengo forma, porque hay sitios muertos, como le llaman en el mismo campamento, que yo no puedo ver quién está a mi costado, ni quién transita, ni qué unidad. La unidad es tan alta, si imaginamos una llanta así, es tan alta, que hay sitios muertos que yo no puedo visualizar. Es por eso que necesariamente se imponen límites para que las camionetas puedan acercarse. La camioneta que transporta el personal para hacer el relevo es una camioneta 4x4 que todos conocemos, de 2 toneladas aproximadamente. El cargador frontal, donde se hizo el relevo, pesa 196 toneladas. Resulta que el día 9 de julio del año 2008, el señor no solo incumplió el procedimiento de traer al personal antes, se acercó, estacionó la camioneta al costado del cargador frontal de 196 toneladas, hicieron el relevo, no se movilizó, llamó por teléfono, habló por celular y lamentablemente el cargador frontal empezó a hacer sus movimientos y colisionó. Gracias a Dios que al frente había otro cargador y comunicó de manera inmediata, dijo: no te muevas porque están retrocediendo y atrás tuyo hay una camioneta. Pero el impacto sí se produjo, los trabajadores por la misma desesperación no pudieron ni siquiera maniobrar la camioneta, no pudieron ni siquiera desabolsonarse el cinturón de seguridad y el impacto se produjo y en el auto se encuentran las fotos del impacto. Pero felizmente solo se llevaron un gran susto, la verdad, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó entonces, señores magistrados? ¿Por qué sucedió este hecho tan negligente? Y es que el demandante incumplió una serie de obligaciones, una serie de directivas y procedimientos. Para empezar, existe un procedimiento de trabajo que le llaman el PET, bastante amplio y que el demandante conoce, y en autos está debidamente firmado que el señor recibió la instrucción. Es más, tiene muchos años trabajando en la empresa y él regresaba de vacaciones así como un mes antes. Y al regresar de vacaciones se le somete a una serie de instrucciones para que nuevamente revisen los procedimientos y no haya un exceso de confianza. Está el PET sobre el manejo, dice, hay requisitos previos, hay inspección de la unidad, lo que tiene que hacer el chofer, hay cómo se ingresa en la mina, no se puede ingresar de cualquier manera ni en cualquier vehículo, el tránsito en el tajo, cómo se debe realizar la velocidad, la distancia y el estacionamiento en el tajo. Señala expresamente el PET: nunca estacione su unidad a menos de 50 metros de los equipos pesados que se encuentren en operación. 50 metros, señores magistrados. El demandante se estacionó aproximadamente a 13 metros. 50 metros, 13 metros. Los operadores en el campo tienen el prestigio de poder advertir y más o menos saber cuál es la distancia prudencial. 50 metros a 13 metros es bastante, hay una diferencia abismal. El señor se acercó a 13 metros, se estacionó, hizo el relevo y a pesar de estar cerca, habló por celular y no se retiró. Entonces, esa es la primera obligación incumplida. Se incumplió el reglamento interno del trabajo porque señala que todo trabajador está obligado a acatar las directivas y procedimientos que se impongan para el ejercicio de las funciones, y además el reglamento interno de seguridad y seguridad del trabajo. Estas consideraciones pues motivaron de que se inicie un procedimiento de despido. En realidad, para nosotros y para la empresa, el manejo, el transporte de personal y de todos en el campo minero en el mismo centro de operaciones del Tajo es muy importante. Señor abogado, ¿cómo ven las dos resoluciones, de primera y segunda instancia? En primera instancia, el juez da la razón al demandante y la fundada demanda. En segunda instancia, la sala revoca y señala después expresamente de que esta falta sí está identificada. El asunto, la cuestión controvertida, señor magistrado, es que según el demandante para esta falta debería haber sido sancionado con simplemente amonestación escrita, porque uno de los supuestos del reglamento dice que exponer la vida de los trabajadores o su vida o incurrir en riesgo contra la salud merece amonestación escrita. Entonces el demandante dice: a mí me deberían aplicar esa falta. Cuando nosotros no estamos invocando esa falta, nosotros estamos invocando el incumplimiento de una serie de obligaciones como las que he descrito. Y estas obligaciones se encuentran debidamente identificadas en el reglamento, en el procedimiento.
Y es por eso que amerita el despido. Es más, la sala de manera correcta llega a señalar, señores magistrados, señala, todas estas circunstancias deben ponderarse para calificarlo como base a la demandada. La falta grave, la gravedad de la falta que ha incurrido el autor, la misma que concuerda con el artículo 46 del reglamento, que prevé precisamente pues, el despido y no la imposición de una amonestación escrita. Es más, la amonestación escrita, según el reglamento y consta en auto, se aplica por dos razones: cuando la falta es leve y cuando la que motivó la falta anterior por reincidencia es más grave. Pregunto yo a todos los aquí presentes, ¿esa falta, la falta escrita, acaso podría considerarse como leve? En el mismo tajo, esa es la falta más grave. La negligencia más grave que puede incurrir un trabajador es colocarse al lado de un cargador de 196 toneladas porque lo puede literalmente aplastar. Puede matar a los ciudadanos sin que el que maneja el cargador se dé cuenta. Esa es la falta más grave. Y finalmente, señores magistrados, en cuanto a la procedencia o no de esta demanda, también consideramos que existen esos controvertidos en torno al caso y que debió incluso criminalmente declararse improcedente. Y hay un caso, y lo he apuntado en autos, contra la misma, contra nosotros mismos, de un trabajador que dice que debió haber recibido la causal de suspensión. Y el TC, correctamente señalado, que la falta pues, es un hecho controvertido y en todo caso merece la versión en la excepción pertinente y por tanto declara improcedente la misma. En virtud de las consideraciones expuestas, señores magistrados, solicito a ustedes que sirvan confirmar la sentencia emitida por la sala de declarar improcedente la demanda. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 47, expediente 202-2012, proceso de amparo, seguido por Julio Antonio Sandoval Quispe contra el proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos del Tacna. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Wilfredo Vargas Cancino. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Vamos a agradecer comprensión para posibilitar que esta audiencia pueda terminar y dé curso a la audiencia de la segunda sala. Muy agradecido. En mi condición de abogado, demandante Julio Antonio Sandoval Quispe, voy a formular los alegatos respecto al recurso de agravio constitucional presentado en contra de la sentencia de segundo grado de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que desestimó la demanda de amparo promovida en contra del proyecto especial Tacna, denominado Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna. Bueno, vamos a ser muy concretos de señalar cuál es el tema decidente o diríamos la argumentación que expone la defensa para efecto de efectuar la sentencia desestimatoria de la demanda que motivó el recurso de agravio constitucional. Concretamente, ¿de qué estamos hablando? Se ha presentado una demanda de amparo por haber incurrido en todo caso la entidad demandada en lo que se denomina un despido incausado. La sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, la 0206-2005, es clara en delimitar, ¿no?, cuando estamos ante un despido incausado equiparable a un despido arbitrario. Sucede que mi patrocinado ingresó al proyecto especial Tacna el 24 de enero del 2007 y fue cesado el 31 de diciembre del 2010, acumulando un récord laboral de 3 años, 11 meses y 7 días. ¿A qué obedeció su despido o su cese en el centro de trabajo? Durante todo este periodo de la relación laboral, ocupó el cargo de chofer ante la Gerencia de Estudios y Proyectos, una unidad orgánica del proyecto especial Tacna. El despido fue catalogado por la defensa como un despido incausado porque el sustento de la entidad demandada fue el artículo 16, literal C, del Decreto Supremo 003927-TR, que nos enumera una suerte de números clausus de las causas que motivan la extinción de la relación laboral. Dentro de esas causas está justamente el vencimiento del contrato laboral. Entonces, se ha denunciado el despido incausado porque a mi patrocinado simplemente se ha indicado que como venció su contrato de trabajo el 31 de diciembre del 2010, bueno, ya la relación laboral se ha extinguido de pleno derecho y que obviamente tenía conocimiento del vencimiento de ese contrato laboral. ¿Qué estamos argumentando en la demanda? La tesis de la demanda se sustenta medularmente en que la entidad demandada ha contratado fraudulentamente al trabajador. La contratación fraudulenta del trabajador ya ha sido desarrollada de manera
magistral, tanto por esta en la Sala 2 del Tribunal Constitucional, y donde se llega pues a la liminar conclusión: si es que el empleador no contrata debida y legalmente a un trabajador sujeto a un contrato modal o a un contrato temporal, bueno, la penalidad y la consecuencia de esa indebida contratación o ilegal contratación es justamente de que la contratación ya no sería una contratación temporal o a plazo determinado, sino estaríamos ante una contratación, ¿no?, a plazo indeterminado, aplicando para ello lo que es el artículo 4 del Decreto Supremo 003/97-TR, que nos señala pues la presunción de laboralidad, ¿no?, a plazo indeterminado, cuando obviamente no se está frente a un contrato de trabajo temporal. ¿Qué contrato celebró el actor? Bueno, si revisamos las pruebas que van en autos, mi patrocinado fue contratado mediante un contrato de trabajo, dice contrato individual a plazo fijo, dice para hora determinada y por servicio específico. El rótulo de estos contratos, sería bueno que la sala pueda tomar en cuenta esto, o sea, la entidad demandada utilizó en el rótulo, en la denominación de estos contratos, dos tipos modales: contratación, ¿no?, para hora determinada y por servicio específico. ¿Qué labor realizó el demandante? Fue la de chofer ante la querencia de estudios y proyectos del proyecto especial TACNA. O sea, nos preguntamos, ¿realmente el demandante laboró para una hora determinada del proyecto? No laboró. ¿Realmente qué labor realizó el demandante? Fue la de chofer ante una unidad orgánica del proyecto especial TACNA, que fue la querencia de estudios y proyectos. Por lo tanto, en todo caso, en el escenario, diríamos, que debió ser contratado y entrar a discutir si fue real, debido o indebidamente contratado, debe en todo caso celebrarse un contrato, ¿no?, a plazo fijo por servicio determinado. Entonces, la labor propia de chofer, pues, si no está vinculada a una obra, entonces hace mal la entidad demandada en rotular los contratos, contrato individual para hora determinada y por servicio específico. Ya el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha señalado la ambigüedad en la celebración de los contratos modales o temporales, da lugar pues a la aplicación del artículo 4, ¿no?, de la presunción de laboralidad a plazo indeterminado, porque justamente estos contratos carecen de la causa del Decreto Supremo. El Decreto Supremo 003/97-TR, que justamente es el texto único ordenado del Decreto 728. Asimismo, esta conclusión nos lleva también a aplicar el artículo 77, literal D, ¿no?, de esta misma norma, porque señala cuando estamos ante una simulación o fraude en la contratación temporal, se entiende que la relación laboral con el trabajador no ha sido una relación laboral a plazo determinado o a plazo fijo, sino a plazo indeterminado. ¿Cómo demostramos este fraude? Señores magistrados, los contratos que obran en autos demuestran la contratación fraudulenta. ¿Qué más? Hay certificados de trabajo, 2 certificados de trabajo que se le han dado al actor, que no han sido tachados en el proceso, donde se señala y se certifica que el trabajador no laboró para una obra y que laboró vinculado a una unidad orgánica del proyecto especial TACNA. ¿Cuál fue la decisión de la sala? Con esto termino. ¿Cuál fue la decisión de la sala? ¿Por qué no de repente entendió los argumentos que hemos sido claros en exponerlos en las instancias de medio? Se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y en esto voy a ser claro, porque estamos hablando de una sentencia expedida en marzo de 2010. Estamos hablando de la sentencia recaída en el expediente 05193-2009, del 29 de marzo de 2010. Este fue el soporte, diríamos, jurisprudencial de la sentencia de segundo grado, que dio lugar a la desestimación de la demanda postulada en autos. En esta sentencia, ¿qué se señala? Los trabajadores que laboran para proyectos especiales deben ser contratados a plazo fijo, ¿no?, porque justamente están vinculados a la duración de la obra o del proyecto. Por lo tanto, como el actor trabajó para el proyecto especial TACNA, no merece la estabilidad laboral y fue debida y legalmente contratado. Y obviamente el acuerdo de voluntades para laborar en el periodo que se ha señalado obedeció al libre albedrío de las partes. Esa es la conclusión liminar de la sentencia de segundo grado. ¿Nosotros qué señalamos? En principio, que esta sentencia no es aplicable al asunto submateria. ¿Por qué? Porque el trabajador, reitero, no ha laborado para una obra determinada. Ha laborado como chofer ante una gerencia del proyecto especial TACNA, que es una cosa, o es una situación totalmente diferente. Si hubiese sido contratado para una obra del proyecto especial TACNA, bueno, podríamos entender
considerar que esta jurisprudencia resultaría aplicable. Pero no, o sea, en el expediente está determinado de esa manera, y asimismo hemos acopiado sentencias del Tribunal Constitucional posteriores a la que se han hecho mención de las sentencias de honorado, donde se ha determinado que, si bien es cierto, un trabajador puede ser contratado temporalmente ante un proyecto especial, pero debe ser contratado, dicen, mediante un contrato para obra determinada, ¿no? Para obra determinada. Si el trabajador no es contratado, ¿no?, para un contrato para obra determinada, y es contratado, por ejemplo, por servicio específico, estamos ante la desnaturalización del contrato de trabajo. Estas son las razones, digamos, que exponemos ante vuestro honorable despacho para que la sentencia venida en grado de recurso de agravio constitucional sea reexaminada, y obviamente esperamos pues, de que la demanda postulada en auto sea estimada y se ordene la reposición de mi patrocinado y de sus labores habituales como chofer ante el proyecto especial TAC. Vista la causa, al voto. Causa número 66. Expediente 538-2012, proceso de amparo, seguido por Nicolás Melchor Taca Pinto contra la ONP. Señor presidente, solicita informes sobre hechos del demandante, el señor Nicolás Melchor Taca Pinto. Señor Taca, ¿su abogado no está presente? No ha venido, doctor. Ya. No ha venido de Ya. Le vamos a permitir el informe de hecho y vamos a agradecerle que se concrete exclusivamente a ello. Haga una, por favor, no va a poder leer, simplemente explíquenos cuáles son los hechos. Mi vista está más... No, por eso, no necesita leer, señor. Lo único que queremos es escuchar a usted sobre hechos, qué cosa es lo que ha sucedido y qué es lo que te agravia. Lo que me había pasado en mi jubilación, he presentado el tiempo que mi abogado es Elmer Callarta, que me ha presentado hace tiempo que son, entonces ¿Qué está usted pidiendo? Hasta ahorita no vi ni nada de esto. Ahora mi abogado le llamaba en la mañana que no está. Señor Taca, Sí. ¿qué está usted pidiendo a la ONP? ¿Pensión de jubilación o qué tipo de jubilación? Pensión de jubilación. ¿Cuántos años ha trabajado usted? He trabajado 25 años en construcción civil. Construcción civil. Sí. Para distintas empresas. Sí, ahora, aparte de eso, doctor, que no le han pagado mi seguro. Bueno, eso es una situación totalmente distinta. Me han reconocido el tema 17 años. 17 años. 17 años, 6 meses, nada más. Nada más, necesitaba 20. Sí, doctor. Ya, y usted lo está objetando esa desestimación de los años que no han sido reconocidos. Sí, doctor, pero los demás que se ahora ese compañero también para agradecerle, se mandó a cambiar esta y otra una chance. Bueno, eso es totalmente distinto. En todo caso, si hay registros, se tendrá que establecer. Hay ya resoluciones del tribunal en el sentido de cuáles son los documentos que acreditan los años de aportación. Pero, Señor Taca, sí, doctor. ya comprendemos, vamos a revisar con bastante interés su expediente y vamos a... ¿Usted qué edad tiene, señor Taca? 78 años, doctor. Por la edad también vamos a darle preferencia al trámite de este expediente. Ya, doctor. Bueno, usted ir tranquilo, señor Taca. Ya, es todo, doctor. Vista la causa, al voto. Gracias. Causa número 31, expediente 5424-2011, proceso de amparo, seguido por Néstor Ortega Segarra contra la Red Asistencial Seguro Social de Salud Julián Puno y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Humberto Luis Valera Calderón. Señor abogado, usted se usa la palabra. Señor, buenos días. Para comprender la pretensión procesal que me lleva a informar a ustedes, necesito hacer una reseña de los hechos. En octubre de 2002, de Salud Puno convoca un concurso para cubrir una plaza de asistente al medicamento. En este concurso queda primero Verónica Namani, quien es contratada e inmediatamente accede al puesto, y en segundo lugar, Néstor Ortega, demandante de esa causa.
El señor Ortega, desde el momento en que se produce la incorporación de Verónica Mamani a la Salud 1, le dice: señor, en el expediente de Verónica Mamani hay documentos falsos. Una serie de cartas que así lo demuestran. El Salud 1 le responde: oiga usted, señor Ortega, mientras yo no tenga una sentencia definitiva y última, no puedo tomar cartas en el asunto, así que espérese. Para esto, las reglas del concurso habían establecido que los 5 primeros lugares de los incorporados formaban parte de una lista de ingreso para el supuesto de que el incorporado falleciese o por alguna razón fuese despedido. Pasa el tiempo, se instaura el proceso penal, por la duración que ustedes conocen, y la señora Verónica Mamani es condenada por el delito de falsedad material propia, es decir, por usar un documento falso. Sentencia última y definitiva, luego de un habeas corpus que ustedes rechazan, el Salud despide a Verónica Mamani. Y el señor Ortega le dice: bueno, yo estoy en la lista de espera, incorpórenme. El Salud dice: